Bienvenidos todos a Casa CFN Tultitlán. Yo soy el pastor Emanuel Lara y recuerde que todos los días, incluyendo ya también sábados y domingos, estoy enviando un devocional que se llama Conexión Divina. Es un devocional donde mando unos audios que duran aproximadamente 5 minutos y lo estamos haciendo de lunes a viernes, pero a partir de esta semana también lo estoy enviando sábados y domingos. Entonces, si usted no ha... ¿Quiénes de los que están aquí ya reciben ese devocional? A ver, levante su manita. Ok. Ahora, ¿quiénes no lo han recibido? Levante su manita. No lo han recibido. Ok. Miren, lo que tienen que hacer para que les pueda llegar es ese teléfono, guardarlo como uno de sus contactos. Es muy importante que lo guarde, porque si no lo guarda, a la hora de que yo lo envío no le va a llegar, porque lo manejamos a través de una lista, se llama lista de difusión. Y entonces yo los agrego a todos, pero si usted no guarda ese teléfono no le va a llegar, porque WhatsApp lo identifica como spam. Entonces lo que necesito es que ese teléfono lo guarde como contacto, le ponga Conexión Divina. Y una vez que ya lo guarde, mándeme un WhatsApp con su nombre y dígame: quiero recibir el devocional. O solamente póngale Conexión Divina y ponga su nombre. De esa forma yo le agrego a una lista de difusión y todos los días donde lo enviamos le puede llegar. Son mensajes que le va a ayudar a su crecimiento espiritual. Los enviamos en la mañana. De hecho, el del día de hoy ya fue enviado. Y le animo también a que lo pueda compartir con otras personas. Son mensajes que le va a ayudar a su crecimiento espiritual. De hecho, el mensaje el día de hoy es de las pruebas. Entonces, guarda ese número como contacto y manda un WhatsApp con su nombre y solamente le ponga: quiero recibir el devocional. Ahora, otra cosa que yo le pido: ayúdenos a compartirlo con otras personas también. Si esos mensajes bendicen su vida, compártalo con otras personas. Bueno, pues hoy tengo un mensaje con ustedes que le he titulado De huesos secos a vida. Repita después de mí: de huesos secos a vida. Una vez más: de huesos secos a vida. Y quiero que leamos una historia, un momento en la vida del profeta Ezequiel, donde ocurrió algo. Hace rato cantamos un canto y tal vez mientras lo cantábamos no lo entendíamos muy bien, pero ahorita lo vamos a entender y al final lo vamos a volver a cantar con ese entendimiento. Quiero que me acompañe en la Nueva Traducción Viviente al libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Hoy comenzamos, reanudamos los discipulados, y uno de los discipulados que se está reanudando es el de profetas menores, y van a comenzar como profetas mayores. Bueno, Ezequiel es uno de los que se conocen como profetas mayores. Y hay un episodio en la vida de este profeta Ezequiel que Dios los lleva a un lugar. Y quiero que me acompañe. Vamos a leer Ezequiel capítulo 37 del versículo 1 en adelante en la Nueva Traducción Viviente. Si no lo tiene esa versión, ahí está en la pantalla. Y dice así: el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. Hasta ahí vamos a hacer una pausa. Y parecería ser un mensaje o una imagen tipo así como de Halloween, ¿no? De terror. Dice que el Señor lo llevó a un valle lleno de huesos secos. O sea, de puros cadáveres. Parece un mensaje así como de casa del terror, ¿no? Y se lo llevó a un valle lleno de huesos. Versículo 2: el Señor me condujo por entre los huesos. Entonces se pone más. Trate de imaginárselo usted, ser ese profeta donde primero el Señor lo lleva a un valle, lo lleva en medio del valle y todo lo que había alrededor eran puros cadáveres, puros esqueletos. Dice que había puros huesos secos. Ahora, esos huesos no eran de animalitos, eran de personas, puros esqueletos, puros cadáveres. Y luego dice que el Señor los llevó por en medio de esos huesos y se me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. O sea, estaba lleno ahí de huesos, de muerte ese lugar. Dice: estaban desparramados en el suelo
por todas partes y completamente secos. ¿Cómo estaban esos huesos? Secos, completamente secos. Luego me preguntó: hijo de hombre, es Dios hablándole al profeta Ezequiel, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Le hace esa pregunta. Lo mete a ese valle. El valle está todo oscuro, todo tenebroso. Dice que estaban todos desparramados por el valle, lleno de huesos. ¿Y los huesos cómo estaban? Secos, secos. Y empieza a caminar ahí, y de repente el Señor le hace una pregunta al profeta Ezequiel y le dice: oye Ezequiel, ¿crees que estos huesos puedan volver a vivir, puedan volverse a convertir en personas con vida? Entonces eran huesos, no eran de animalitos, eran huesos ¿de qué? De seres humanos, de personas. Y le hace esa pregunta: Ezequiel, ¿podrán vivir? ¿Podrán convertirse estos huesos en personas vivas? Y dice, le responde Ezequiel: oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. O sea, le dice: no tengo idea, solo tú lo sabes. Continuamos leyendo y dice, versículo 4: entonces me dijo, anuncia un mensaje profético, es decir, profetiza. Y esto es lo que vas a profetizar, esto es lo que le vas a decir a esos huesos. Hay unos huesos, solamente hay muerte y están secos. Le pregunta al Señor: ¿crees que vivan? No lo sé. Y Dios le dice a Jeremías: bueno, les vas a profetizar, les vas a hablar a esos huesos lo siguiente. Y les vas a decir: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos, los recubriré con piel, pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Si vamos siguiendo la historia, entonces el Señor le dice a Ezequiel: vas a profetizar y les vas a decir esto. Y lo que acabo de leer es lo que Dios le está diciendo a Ezequiel que le va a decir a los huesos donde había muerte. Versículo 7: así que yo anuncié, aquí ya está hablando en primera persona el profeta Ezequiel, así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. Y de repente, mientras yo hablaba, se oyó un ¿qué? ¿Un qué? Un ruido. Él obedece lo que Dios le dice, y mientras está profetizando le dice: huesos secos van a volver a vivir. Y él está ahí y dice que de repente se escuchó un ruido, un traqueteo de huesos por todo el valle. A ver, trónese. A ver, ¿se sabe tronar los huesos? Los deditos. A ver, vamos a tronarlos los que lo sepan. A la cuenta de 3, todos al mismo tiempo. 1, 2, 3. Más o menos. Ahora imagínense esa escena. Está el profeta, los lleva a un lugar lleno de huesos secos, donde hay solamente muerte. ¿Sabes, David? Mira, ayúdame a hacer los efectos de sonido de esta historia para que venme siguiendo. Entonces está, bueno, como un pad. Y Ezequiel era el profeta. Era un profeta. Y Dios le dice al profeta Ezequiel: se pusieron a bailar los huesos. No, todavía no. Lo mete a un valle. Y está lleno de huesos. Se respira muerte. Se respira algo así de temor. Y el Señor le dice: Ezequiel, vas a hablar a esos huesos. Pero antes le pregunta: ¿crees que vuelvan a vivir? Y hoy el Señor te pregunta: ¿crees que
vuelva a vivir esas áreas de tu vida que parece que están muertas? Porque a lo largo de la vida enfrentamos momentos donde todo parece perdido. El matrimonio se va desgastando. Por momentos las finanzas se colapsan. La salud se va deteriorando. La fe se va enfriando. Sin embargo, aquí en Ezequiel 37 nos muestra que a pesar de lo que podemos ver en el ámbito natural, puede haber vida. Dios tiene el poder de resucitar todo lo que parece muerto. Tenemos un Dios que no solamente restaura, sino que da vida nueva, trae esperanza. Y entonces lleva Dios a Ezequiel y lo mete adentro del valle de huesos, voltea y ve que todo está seco, que todo está muerto. Y tal vez así te sientes tú. Tal vez el matrimonio se ha desgastado, tu fe se ha enfriado, la salud se te ha deteriorado. Ves la situación de tus hijos y dices: estos están muertos, están secos. Tu economía no es como esperabas. Y el Señor te pregunta: ¿crees que tu matrimonio puede volver a restaurarse? ¿Crees que tus hijos pueden volver a ser tocados por la mano del Señor? ¿Crees que el Señor te puede devolver la salud? Y Ezequiel le dice: no lo sé. Y tal vez tú contestas de esa misma forma: no sé, solo tú lo sabes, Señor. Y entonces Dios le dice a Ezequiel: bueno, lo que vas a hacer es que vas a profetizar. A ver, diga después de mí: profetizar. Una vez más, profetizar. Y le dice algo que pareciera ser una locura, porque dice: vas a profetizar. ¿Y qué vas a profetizar? Lo siguiente: les vas a hablar directamente a esos huesos y les vas a decir: huesos secos, vuelvan a vivir. Y va a venir carne a los huesos, y van a venir los tendones, y va a venir el Espíritu y va a traer aliento de vida. Y ese es el momento donde está Ezequiel. Y él no entiende muy bien. Dice: yo obedecí. Y cuando me paré delante de esos huesos y anuncié y profeticé como él me dijo. Y mientras él estaba profetizando, él estaba diciendo: huesos secos van a volver a vivir en el nombre del Señor, y va a venir aliento. Y mientras él está profetizando, de repente se empieza a escuchar un ruido y un crujir. Imagínense esa escena. O sea, él está ahí solo y de repente se escucha un ruido, ¡pum! Y todos los huesos empiezan a tronar. Y dice: y se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle, y se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse, formar esqueletos enteros. Ya no eran huesos solamente tirados por ahí desparramados, sino se escucha un ruido fuerte, un estruendo. Empieza a escucharse cómo empiezan a tronar los huesos, se empiezan a unir y comienzan a formar esqueletos. Dice: esqueletos enteros, versículo 8. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Ya no eran solamente esqueletos, sino ahora empiezan a formarse músculos, y apareció carne sobre los huesos. Y después de los músculos se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Él tiene que dar él tiene que profetizar dos veces. La primera profecía le dice a los huesos que vuelvan a unirse, pero ahora se unen, se empiezan a formar. Él está viendo ahí todo asombrado, está en medio de un valle. Se separan ahí los esqueletos y luego empieza a formarse músculos y luego viene piel, pero aún todavía esos cuerpos estaban muertos, no tenían vida. Eran como una especie, ¿cómo se le llama a los muertos vivientes? Era como unos zombies. Es la escena donde está Ezequiel. Se paran, pero están muertos. Y tal vez así está tu matrimonio, tal vez así están tus finanzas, tu salud o tu vida espiritual. Así te sientes hoy, vivo pero al mismo tiempo muerto, seco por dentro. Hoy viniste a la casa del Señor y mientras adorábamos, yo creo que el Señor empezó a hacer algo en ti.
y está comenzando a dar vida, pero aún ves a tu alrededor, ves la situación, ves el matrimonio, tus finanzas, y estos están muertos, están secos. Entonces Dios le dice a Ezequiel: vas a volver a profetizar, una segunda vez vas a profetizar, y les vas a decir esto dice el Señor soberano: ven, oh aliento de los cuatro vientos, y sopla en esos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Es la segunda profecía. Ahora dice, vas a hablar y vas a decir: viento, sopla aliento de vida de los cuatro vientos, y esos cuerpos van a volver a vivir. Versículo 10. Así que yo anuncié el mensaje como Él me lo ordenó, y entró aliento en los cuerpos, y todos volvieron a la vida y se pusieron de pie, y era un gran ejército. Eso es algo que ocurrió en la vida del profeta Ezequiel. Ahora, los profetas, Dios usaba sus vidas para profetizar con el ejemplo y la palabra. Podemos ver a un profeta, Isaías, que por un momento Dios le dice: hey, te vas a acostar 390 días sobre tu lado derecho. Y le dice: durante 390 días te vas a acostar de tu lado derecho cada noche. Imagínense eso, ¿no? Porque cuando uno se acuesta, pues se tiene que mover, voltear tantito. Pero Dios le dice al profeta Isaías: 390 días te vas a acostar de tu lado derecho. Imagínense ya al segundo, tercer día, al día 100, cómo se tenía que levantar Isaías. Y luego se levanta y le dice: ahora te vas a acostar de tu lado izquierdo 40 días. Ahora, ¿por qué hizo eso el Señor? Porque la vida de los profetas, su vida, ellos profetizaban con el ejemplo de su vida misma. Tenemos otro profeta menor. Si ustedes ya están tomando la clase de profetas menores, hay un profeta que se llama Oseas, es uno de los profetas menores. Y Dios le dice: vas a ir y vas a tomar a una mujer, Gomer, era una prostituta, y le dice: te vas a casar con ella. Y no solamente te vas a casar, y vas a tener hijos. Y va y la busca y se casa. Luego esa mujer, que era una prostituta, tiene hijos y lo abandona, se vuelve a ir. Y Dios le dice: vas a ir y la vas a volver a buscar y la vas a volver a traer. ¿Por qué hacía esto el Señor? Por ejemplo, el ejemplo de Isaías significaba 390 años de rebeldía y 390 años que le iban a pasar mal a Israel. 40 días que le pide Dios que se acueste sobre su otro lado. El profeta Isaías representaban los 40 años, la generación que se perdió en el desierto. ¿Por qué le dice Dios a Oseas que se case con una prostituta, que la tome, y la prostituta le es infiel, lo abandona, y le dice: vuelve a buscar y la vas a volver a traer? Porque la vida de los profetas era una profecía hablante. Profetizaban con el ejemplo. Le dice: esa mujer representa al pueblo de Israel, como es infiel, y tú vas a representar cómo soy yo, y los vuelvo a amar, los vuelvo a aceptar, los vuelvo a traer. Hay otro profeta, si no me equivoco, es el mismo profeta Ezequiel, donde en un momento el Señor le dice a Ezequiel: te vas a hacer un pan y te lo vas a comer delante de todos, pero le vas a poner Nutella, o sea, excremento, popó. ¿Está ahí? Ahora que vean la clase, los que vayan a ver profetas mayores, van a ver esa porción. Le vas a decir: y vas a cocer. No se lo estoy inventando yo, está en la Biblia. Dice: te vas a cocer un pan, pero le vas a poner excremento y te lo vas a comer. Entonces saca de onda a Ezequiel y le dice: porque Dios le dice: pero tiene que ser de humano. Y entonces Ezequiel ve eso como algo indigno y le dice: por lo menos que sea del Popeye, ¿no? O sea, de animal, de perrito. Sí, le dice Ezequiel. Y Dios le dice: no. Y después como que Dios le dice: bueno, está bien, que no sea de humano, que sea de animal. Y va Ezequiel, agarra el pan cocido y lo mezcla con excremento de animal y se lo come. Eso tenía un significado. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque este momento que está viviendo Ezequiel
Era una profecía de lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Era la profecía. Le está diciendo: ustedes están secos, están muertos. Pero también tenía el deseo del Señor: yo deseo que vuelvan a vivir, que esos huesos secos, esos sueños, ese llamado, ese propósito, el matrimonio, tu salud, tus finanzas se restauren. Pero ahorita los ves seco, muerte. Tal vez volteas a ver la vida de tus hijos y los ves secos, muertos espiritualmente, o tu pareja o tus finanzas. Pero Dios puede hacer lo mismo que hizo en ese momento con Ezequiel. Lo metió en un valle y volteó alrededor y vio la situación. Y rápidamente te quiero dar tres pensamientos. Número uno: Dios te muestra la situación en la que estás. Es lo que hizo con Ezequiel. Le mostró la situación en la cual se encontraba el pueblo de Israel. Estaban fríos espiritualmente, estaban secos. De hecho, ese momento donde la profecía, los valles, los huesos secos, es un momento donde Israel está en cautiverio. Se olvidaron del Dios de Israel, se olvidaron del Dios que los sacó de la esclavitud, y están fríos, están secos, se han contaminado con un montón de cosas. Y Dios le habla a Ezequiel y le muestra la realidad. Y tal vez muchas veces, o en este momento, te sientes así. Ves la realidad de tu matrimonio, ves la realidad de tus finanzas, la realidad de tu familia, la realidad de tu vida espiritual. Y tal vez estás como Ezequiel en medio de un valle de huesos secos. Mira, cierra tantito tus ojitos, así como estás sentado. Cierra tus ojitos y por un momento permite que el Señor te muestre la realidad de la situación, de tu situación en familia, económica, tal vez espiritual. Y tal vez está lleno de huesos secos. Tal vez volteas a ver a tu pareja, tu matrimonio, y el matrimonio tal vez se ha desgastado. Las finanzas se están colapsando, la salud se está deteriorando, tal vez tu fe se ha enfriado. Y lo primero que el Señor hace cuando quiere cambiar nuestra situación es mostrarnos la realidad de la situación. Abre tus ojos. Dios le muestra a Ezequiel un valle de huesos secos. Y eso no era solamente una visión, sino era una representación de la condición del pueblo de Israel. Y tal vez lo que está representando, ¿cómo estás tú? ¿O cómo está tu familia? Tal vez matrimonios rotos, enfermedades graves, finanzas quebradas, corazones endurecidos. Y el primer paso es aceptar la realidad en la que estamos. Y aceptar la realidad en la que estamos no me estoy refiriendo a pesimismo, decir, bueno, pues estamos todos mal, todos fríos, todos secos, el matrimonio está mal, mis finanzas están mal. No es pesimismo, sino es el primer paso hacia la restauración, es entender la realidad de la situación. El primer paso es reconocer que nuestra situación está fuera de nuestro control. Mira, la situación, tal vez si te sientes como Ezequiel en medio de un valle de huesos secos, el primer paso es Dios te muestra esa condición para que entendamos que esa situación que estás viviendo está fuera de tu control y que solamente Dios puede ayudarte. Tal vez es el matrimonio, los hijos, la familia, las finanzas, la salud. Sientes que está muerto, no pierda la esperanza. Lo primero es ver la situación tal como es y entregársela a Dios. El pueblo de Israel, cuando estaba esclavo en Egipto, tuvo que ver la condición, vivir la opresión, saber la opresión, que estaba sin esperanza, y tuvo que sentir ese peso de la esclavitud de su realidad antes de que Dios interviniera. Ellos tuvieron que entender la condición en la que estaban de esclavitud. Y es cuando entienden el peso de la esclavitud y entienden su condición, es cuando ellos comienzan a clamar a Dios. Y el Señor escuchó en ese clamor su dolor y comenzó a obrar para su liberación. Así como Ezequiel en el valle de los huesos secos, Dios nos permite ver nuestra situación para llevarnos a confiar en Él. Segundo paso, versículo 4. Entonces Él me dijo: anuncia el mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor.
segundo paso es profetiza. Profetiza. Profetiza vida sobre tu situación. Pero ¿qué es profetizar? Profetizar no es solamente una visión del futuro. Profetizar bíblicamente es hablar conforme a la palabra de Dios, declarando lo que Él ya ha dicho en su palabra. Es decir, tal vez estás en una situación donde todo está en caos. Tu hogar está en caos, los ves muertos, secos espiritualmente. Profetizar, primero, el primer paso es Dios te está llevando y te dice: mira cómo está la situación, mira cómo está la condición, mira cómo está tu condición. El primer paso es aceptar cómo estamos, para entonces saber que la situación está fuera de control y que solamente Dios es el que nos puede sacar de esa situación. El segundo paso es profetizar sobre esa situación, hablar la palabra de Dios, hablar lo que Dios dice sobre esa situación. Tal vez es la familia o es el matrimonio, son los hijos, todo el hogar está hecho un caos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es lo que tienes que profetizar. ¿Ya te diste cuenta que el hogar está como un huesos secos? El Señor te dice: mira, así está la condición. Pero párate en medio de ese valle de huesos y comienza a profetizar, comienza a hablar vida. Y profetizar es hablar la palabra de Dios. Es decir, en ese ejemplo es decir: en el nombre de Jesús, tu palabra dice que yo y mi casa te seguiremos, te serviremos. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia. Señor, aunque ahora no lo veo, yo sé que tú lo vas a hacer. Porque el Señor le pregunta a Ezequiel: ¿crees que esos huesos vuelvan a vivir? Y el Señor te pregunta: ¿crees que esa situación, tu salud, tu matrimonio, tus hijos, tu llamado, va a volver a ser vivificado? Y Ezequiel le dice: Señor, solo tú lo sabes. Y el Señor le dice: claro que sí, pero es necesario que profetices. Ahora, ¿quién profetizó? ¿Dios o Ezequiel? ¿Quién profetizó? Ezequiel. No fue Dios. Dios le dijo: